Transforma tu vida y descubre herramientas que fortalecerán tu estrategia personal y de negocios con el podcast Emprende con Éxito. Soy Vivian Reyes y estoy aquí para acompañarte a tomar decisiones conscientes para tu vida y tus proyectos. Emprende con Éxito, bienestar para tu vida, preparación para tus negocios. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio y esta vez vamos a pasar de lo que sería esa estrategia sobre papel a lo que significaría la acción, el trabajo de campo, y por eso hoy vamos a hablar exclusivamente de cómo es pasar ese proyecto a la acción. Y hoy nuevamente nos acompaña Carlos Dotor, nuestro invitado súper especial, que hace parte también de nuestro programa de entrenamiento Trasciende, especialmente en la etapa final, cuando ya empezamos a trabajar sobre esos proyectos con propósito. Pero resulta que existen unos términos, unos conceptos que si tú vas a una empresa que apoye pues este proceso emprendedor o en el centro de emprendimiento de tu universidad, se utilizan ciertos términos y a veces piensas que eso no es contigo, cuando ya es un proceso que es natural del emprendedor, y quiero que hoy le demos una mirada a esos términos, a esos conceptos, a qué va a pasar contigo cuando ya vas a salir de ese plan que tienes sobre el papel y lo vas a llevar a la acción, ya a las ventas, ya trabajo con los usuarios y demás. Y por eso está con nosotros Carlos Dotor. Bienvenido. Hola Vivian, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar nuevamente contigo. Bueno, y hoy podría decir que, si se puede y se permite este término, voy a bombardear de preguntas en cuanto a conceptos, términos que siempre lo hemos venido como abordando y que me genera alta preocupación, porque cuando era solo emprendedora no tenía ni idea que esos términos eran conmigo. Cuando paso a la academia y que me convierto en docente, realmente no fue por muchos estudios ni porque tenía un doctorado en emprendimiento. Realmente cuando me dicen ven a la universidad es porque queremos enseñarle a los emprendedores lo que es la práctica, lo que es la calle, por decirlo así, y por eso necesitamos de tu opinión. Pero lo cierto es, y tengo que confesarlo, que la parte teórica del emprendimiento, la parte estudiada e investigada, yo no lo sabía, y ese fue un proceso de aprendizaje muy interesante para mí, pero entiendo que las personas que están fuera de la academia y llegan como, bueno, yo quiero formalizar un poquito, aprender de mentores, pero estos mentores tienen estas palabras, tienen estas frases y allí puede empezar una confusión. Y por eso, si te parece bien, me gustaría que hablemos un poquito de términos normales que se van a encontrar y también para que le demos un poco más de profesionalismo a este proceso que están viviendo nuestros emprendedores. ¿Qué te parece y qué opinas si estamos como en el mismo cuento con el tema de los términos y te pasa a ti también? Sí, totalmente. Es muy común. Sabemos que el emprendedor es aquel que tiene que hacer las cosas o es aquel que hace las cosas. Y yo creo que la mayoría de aquellos que han iniciado un negocio y que no vivieron un proceso de incubación, de asesoría de su negocio, en ocasiones hasta ni siquiera se identifican con el término emprendedor. Lo que ha hecho la academia y lo que se ha buscado a partir del estudio del emprendimiento es tratar de unificar cierto lenguaje, no para confundirnos más, sino simplemente para saber de qué estamos hablando y de qué estamos hablando al mismo nivel. Entonces, si ustedes están iniciando un proyecto, no se preocupen tanto por cuáles son esos términos, ya lo había comentado incluso previamente, sino preocúpense por lo que van a lograr conforme a lo que van haciendo. Sin embargo, es muy importante empezar a conocer ciertos términos del lenguaje de los negocios si queremos hacer negocios y queremos comunicarnos mejor con el resto o queremos entender un poquito más cuando vayamos a algunos eventos ligados a emprendimiento. Correcto. Y tenemos entonces en este proceso de emprendimiento, y te voy diciendo esos perfiles que llegan, que nos escuchan en este podcast, y están dos.
Los que no tenían pensado en emprender, pero hicieron todo este entrenamiento en el podcast, ya tienen un proyecto, tienen escritas ideas, no tienen idea pues ya de cómo comenzar ese camino, si van a hacer, o bueno, ya deben tener pues si es marca personal, su propósito y demás, pero no han vendido antes, no se han enfrentado a este mundo del emprendimiento, por lo tanto, la práctica como tal es nueva. Y tenemos los que ya venían vendiendo, comercializando y dicen, quiero algo más, tengo un camino de propósito, quiero revisar. Yo nací para ser emprendedor, lo que pasa es que no tengo mi proyecto tan claro, ya tengo algo funcionando y operando, y entonces quiero hacerlo correcto desde el comienzo nuevamente, los términos, la formalización. Entonces vamos a hablarle a estos dos emprendedores. Y entonces viene aquí mi pregunta: ¿cómo empiezo a convertir ese proyecto en acción? Sí, porque aquí ya es donde se divide, ¿no? Porque el que está en el proyecto, pues tiene que hacer un primer acto de cómo voy a llevar ese proyecto al mercado, y quizás el que ya está operando necesita es más documentar e innovar en sus procesos. Entonces, ¿qué tengo que tener yo en cuenta para pasar a la acción y dar ese paso y que no se me quede el proyecto que quiero y que diga meses y meses el proyecto que quiero y todavía no lo hago? Bueno, primero debemos de entender que emprender no es llenar papelitos, no es llenar cuadros, no es definir esos cuadrantes de un modelo de negocios. Emprender es hacer que las cosas sucedan. El llenar, el documentar, el tener todas estas bases y este análisis previo, lo que nos va a ayudar es a tener un mejor contexto y poder tomar mejores decisiones. Pero hasta ese momento tú todavía no estás emprendiendo una empresa. La estás desarrollando, la estás diseñando, estás en el proceso de lanzamiento. Entonces llega un momento en el que tienes que tomar la decisión de probar, validar, de ejecutar todo aquello que tú estuviste planeando. Y lo voy a poner en términos muy sencillos. Si yo lo que quisiera es bajar de peso y estar en forma, yo podría hacer mi plan y yo podría estar llenando mis cuadritos, podría hacer mi plan súper bueno para este 2021, para estar en forma. Quizás hasta en algún momento decidí inscribirme a un gimnasio y pagué al nutriólogo. Y entonces ya tengo en mi cabeza ese plan perfecto. Además, compré unos libros para empezar a saber cómo cuidar mi dieta. Si yo no ejecuto nada de eso, si yo no cuido mi alimentación, si yo no comienzo a hacer ejercicio, si yo, aunque haya pagado la inscripción al gimnasio, no voy, entonces de nada me va a servir. El emprendimiento es exactamente lo mismo. Quizá ahorita están en ese proceso de desarrollo de un plan. Ujú. Ahora llega el momento de ejecutarlo. Para aquellos que ya están ejecutando, que ya están llevando a cabo un negocio, lo que les va a ayudar a hacer estas pausas es poder nuevamente analizar el contexto y tomar decisiones que les ayuden a mejorar este emprendimiento. Entonces, me gusta mucho hacer esta pausa, o quizá estoy repitiendo, pero es la importancia que tiene el ejecutar las cosas. Y el ejecutar las cosas va a depender de cuál sea ese momento y qué es lo que necesitas ejecutar. Y aquí parte del proceso es ir cambiando y transformando, porque ha sido ese mensaje y esa lección que yo aprendí desde que me convertí en docente y lo comprendí así: es ir transformando tu información hipotética en información verdadera. Y lo hablábamos ahora antes de este podcast teníamos un networking muy interesante, y antes del networking estaba hablando con Carlos y le contaba que eh, particularmente me ha sucedido que ayer que me senté una hora a organizar y a recopilar la información de esos usuarios, de sus procesos, que cada vez me doy cuenta que es completamente nuevo, pero yo no podría sentarme a documentar esa información si no me hubiera lanzado con ciertos productos, proyectos, eventos y demás, para poder entender ese mercado, para poder validar si esa información que yo tenía en hipótesis y en planes anteriores, pues funcionaba. Ya lo que hice ayer
fue sentarme a organizar nuevamente, esto es lo que ha ido funcionando, esto es lo que llama la atención, aquí están los puntos claves que debo tocar, que debo abordar en el discurso. Y el ejercicio es muy importante, pero como lo dice Carlos, de nada serviría si yo no me hubiera lanzado, así sea, a cometer errores, porque pasa, y le decía a Carlos, es que utilicé el discurso que no era y no me había dado cuenta, solo cuando vengo aquí y noto la información del antes y la información del después, me doy cuenta que tuve un error, pero eso me ayuda porque esta semana voy a hacer una nueva planeación para revisar nuevamente un discurso para los comunicados y demás. Entonces, esta información aquí lo vamos validando porque mientras Carlos lo va contando, pues yo también aprovecho y contar un poquito de mi experiencia, Carlos. Y entonces tú decías, vienen las pruebas, yo tengo el proyecto, la estrategia, hicimos todas las tareas del podcast, como nos dijo Carlos, ya tenemos los usuarios, la propuesta de valor y ya tengo un producto, pero qué susto salir a vender. ¿Cuál es ese paso? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Si tengo, no sé, voy a hacer, así sea, emprender desde escribir tu propio libro, saco ya 1000 copias, me lanzo y compro ya toda la mercancía para que me salga más económico y me lanzo al ruedo. O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué debería tener en cuenta para esas primeras semanas y meses? Claro. Bueno, debemos de entender que es un proceso de aprendizaje. Entonces, todas las decisiones que tú vas tomando a lo largo del desarrollo de tu proyecto y de la ejecución te debe de servir para poder aprender. Entonces, hay cosas que nosotros sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos y hay cosas que no sabíamos que no sabíamos. Y como bien comentas, hay ese famoso término de validar. ¿Qué es validar? A final de cuentas es confirmar algo que tú suponías, ¿no? Entonces, yo tengo que validar distintas cosas en el proceso de lanzamiento de una empresa o de desarrollo de un proyecto, incluso algo personal como podría ser un libro, ¿no? Entonces, normalmente viene un primer paso que es donde tú validas la idea. Entonces, oye, ¿qué te parecería que yo desarrollara un libro con este tipo de trama? Entonces, lo puedes empezar a validar con aquellas personas que tú crees que podrían ser tus lectores. Entonces, tú vas a recibir una retroalimentación y van a decir, oye, suena padrísimo, ¿no? Entonces, para que tú puedas empezar a generar esa validación, tienes que empezar a tener ciertos avances de lo que tú estás desarrollando. Si yo lo que quería era poner una pastelería, entonces quizá tengo que preparar los productos y empezar a ver si realmente puedo vender ese alimento que yo estaba buscando preparar o vender, ¿no? Y tengo que ver si a la gente le gusta o no le gusta, ¿no? Porque muchas veces queremos emprender, incluso con temas de comida, pero ni siquiera hemos preparado nada, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos es que empieces a ejecutar. Y ahí viene esa segunda validación que tiene que ver con validar con el mercado, ¿no? Primero te pregunté la idea, no te presenté nada, pero después ya te puedo validar, en el caso del libro, ya tengo un primer capítulo o tengo la introducción, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si lo lees y me dices a ver si quieres más? Es algo que hacen muchas veces en los temas creativos, cuando van a lanzar una serie, una película, normalmente lo primero que sacan es ese programa piloto que dura unos cuantos minutos, donde cuentan esa historia genérica de lo que va a ser y construyen una dinámica que hay alrededor de eso. Entonces tú, dentro de tu proyecto, dentro de tu negocio, tendrías que pensar cuál es ese primer paso que tú tendrías que hacer para que ese mercado que tú creías empiece a probar tu producto y en el mejor de los casos pida más para que tú puedas continuar desarrollándolo. Quiero hacer allí es una pausa para esta parte de validación en el mercado. Programa piloto. Si nos vamos al tema del libro, como lo decías tú, entonces yo pido retroalimentación de este es el primer capítulo, que de hecho también algo así le manda uno a las editoriales para que el libro sea aprobado. La persona de los pasteles, cuando lanzas tus primeros pasteles, es decir, yo hago pasteles en mi casa, pero ya le voy a llevar al vecino, a alguien que no me conoce, ese sería validación, sigue siendo validación en el mercado y eso significa que yo hasta allí no tengo que mandar a hacer ni logo, ni tarjetas, ni nada. Es decir, que es importante de ese proceso más que ponerme a pensar en la marca, el logo y las tarjetas. ¿Qué tengo que tener en cuenta allí?
Debemos de tener súper claro cuál es el producto o servicio, las características que éste tiene y la propuesta de valor que tú estás ofreciendo al cliente. Cuando tú vas a validar con el mercado, debes de tener ya claro cuál es esa propuesta de valor, quién es tu mercado, para que entonces tú acerques ese producto y valides si realmente ese grupo de personas o confirmes que ese grupo de personas les parece atractivo ese producto o servicio que tú estás ofreciendo. Entonces, si tú querías lanzar un libro, defines quién es ese grupo de personas que podrían ser tus lectores y entonces les muestras ese abstract del libro o ese primer capítulo, que incluso es como una nueva forma de escribir los libros, ¿no? Muchos de los autores lanzan un primer capítulo en línea y entonces te van vendiendo por capítulos en lugar del libro completo. En este caso podría ser algo similar, ¿no? Entonces, tú tienes los pasteles, produces un pastel, llegas con ese mercado que tú crees que te pudiera comprar y ves si realmente está dispuesto a comprarlo o no está dispuesto a comprarlo. Entonces ya empiezas a validar, ya con datos reales, empiezas a confirmar que ese alguien que tú suponías que te iba a comprar, pues realmente está interesado en ese producto. Y si realmente está percibiendo esa propuesta de valor que tú habías pensado o que tú habías diseñado. Tengo que tener en cuenta tiempo o algún indicador por decir yo cómo sé que sí, porque pues mi familia es muy grande y a todos les encantan mis pasteles, pero me queda como la duda si es porque es mi familia o porque son mis amigos, porque soy muy social o ya voy a hablar de que voy a vender en toda la ciudad. Entonces, ¿hay algún indicador que me dice, bueno, vas por buen camino, sigue ese proceso? Tiempo, número de ventas, algo así. Mira, el tiempo y el número de ventas va a depender mucho de cuáles son tus recursos, ¿no? Entonces, e incluso ese nivel de desarrollo del producto o servicio va a depender mucho de tus recursos. Aquí lo que se habla es, trata de hacerlo lo más rápido y lo más barato que puedas, sin perder esa propuesta de valor que tú estás ofreciendo. De ahí viene el famoso término del producto mínimo viable. Un producto mínimo viable es aquel producto que ya cumple con las características necesarias para ofrecer la propuesta de valor y que está listo para su comercialización. Entonces, tú tendrías que estar haciendo estas pruebas con el mercado, con ese producto que quizá no es perfecto, pero que ya cumple con los requisitos necesarios para que tú lo puedas comenzar a vender. Sabemos que, y más en el caso de alimentos, pues todo el mundo nos va a decir, pues que quizá les gusta y más si en ocasiones pues hasta lo regalas, ¿no? Aquí la parte importante es ver si están dispuestos a pagar por. Entonces ya no es, oye, no, te traigo y te regalo el pastelito, ¿no? Es, oye, ya estoy vendiendo pasteles, ¿quieres comprar uno? Y desde ahí te vas a dar cuenta si realmente lo estaban valorando o no lo estaban valorando, o si lo valoran lo suficiente como para pagar por ese producto o ese servicio que tú estás ofreciendo. Entonces ya ahí cambia radicalmente te empiezas a dar cuenta de quién es tu mercado y si realmente están percibiendo ese valor. Y repito mucho el tema de percibir el valor, porque a final de cuentas, cuando tú ves un producto, un servicio que para ti como consumidor le asignas un valor o crees que es valioso, vas a estar dispuesto a pagar por eso. Ujú. Entonces, ya en el momento que no nada más es pruébalo a ver y dime qué te sabe, sino es, ya no es pruébalo, es lo estoy vendiendo, te das cuenta si están dispuestos a pagar o no. Y también va a ser muy importante, depende de tu producto o servicio, si están dispuestos a volver a pagar por él, ¿no? Es, oye, ya te vendí el pastel, entonces fui con mi primo y entonces me compró el pastel y después tendría que ver si me vuelve a comprar otro. Si me vuelve a comprar otro, quiere decir que el producto realmente le gustó y no me lo compró nada más por compromiso, ¿no? Entonces, ahí también empiezas a validar si el mercado le está gustando el producto. Qué es deseable? Regreso al tema de tiempos. Que tú pudieras tomar un tiempo de prueba donde contemples ese aspecto de recompra de tu cliente. Ok, este producto o servicio que yo estoy ofreciendo, ¿en qué momento podría volver a comprar a alguien ese producto? Si tú puedes, hay productos más fáciles que otros, pero si puedes Mm. contemplar ese periodo de tiempo donde hay al menos una recompra, sería lo ideal.
Es decir, que necesitamos de paciencia, pues paciencia porque esto no es venga que ya vendí, que ya vas a vivir de esto, porque esa validación es con la que no contamos. Y cuando nos lanzamos a emprender, realmente nos lanzamos como a validar y muchas personas dicen, no, pongamos local, logo, constituyamos una empresa. Y si es tu primera vez, estás es validando, no sabes qué va a pasar, entonces estás asumiendo costos de algo que podías haberlos hecho sacado de una validación. Entonces, paciencia porque es un proceso. Intuición y visión, creería yo, Carlos, porque yo puedo ser muy positivo y decir, uy, no, esto está bueno por estas razones y no estar viendo algo como estoy tan azarado porque quiero dinero, porque pensaba que eso iba a ser mucho más rápido, pues puede que el negocio sí vaya por el buen camino, pero lo que no tienes es paciencia. Entonces me imagino que aquí entra ese componente de inteligencia emocional, de ser muy sincero, de revisar y que vamos a necesitar pues también poder evaluar, pues esto ya tiene que ver con emociones, con intuición de cuál es el camino que vamos a tomar y bueno, eso es parte como del proceso. ¿Qué pasa, Carlos, cuando las cosas no salen como son? Cuando yo veo que si hay como unas respuestas por un lado positivas, pero como que no es el grupo objetivo, pero como que hay otras preferencias, entonces empiezo yo como a hacer, ¿a qué es algo del negocio? ¿No es normal? ¿O yo no nací para ser emprendedor porque no lo hice perfecto? ¿Qué nos pasa allí? Y cuéntanos de qué se trata ese término de pivotear y si va por ese lado. Es súper normal y va a ser más normal si tú lo ves como un proceso de aprendizaje. Vuelvo al mismo punto, es tú quieres probar algo y lo vas a probar y seguramente fallarás, pero se trata de que tú lo mejores. Entonces, ¿qué podrías estar haciendo? ¿Qué hice mal? Y que tú entonces inicies ese proceso de retroalimentación y de volver a desarrollar mejores las cosas. El emprendimiento se aprende haciendo las cosas. Es como cuando tú aprendes a andar en bici. Sí pudiste haber leído el instructivo de la bicicleta, pero si no te subiste a ella, te montaste, te caíste, entonces, pues no, nunca vas a aprender a andar en bici. El emprendedor se hace emprendiendo, se hace lanzando este tipo de negocios. Es un proceso que nos cuesta, que nos duele, que lleva un proceso de tiempo y por eso me regreso tantito a lo que comentabas, la importancia de también entender cuál es tu momento de vida y ese análisis personal y la complejidad personal que tienes para ver si no estás abandonando el negocio o si es el momento adecuado para que tú puedas lanzar el negocio, dada la complejidad que el mismo negocio tiene. Entonces, tienes que ir aprendiendo, tienes que ir desarrollando. Es lo más natural del mundo que te equivoques, que no te compren, que no te recompren. Va a ser súper natural. Lo importante es que tú aprendas y que busques aprender lo más rápido y lo más barato. Por eso el proceso de planeación te ayuda a tratar de reducir esos riesgos, ¿no? Si tú llegas, ¿no? Si tú, y con el ejemplo de la bici, te subías a la bici tú solito sin que nadie te ayudara, pues lo más probable es que te caigas y que te raspes más feo, ¿no? Muy posiblemente aprenderás a andar en bici o quizá fue tan fuerte que ya no quisiste volver a subirte. Cuando tú te acercas a un proceso de mentoría, te acercas con expertos que te ayudan, a final de cuentas, a evitar esas caídas, a darte algunos tips, pues lo que se busca es reducir ese riesgo, reducir ese dolor, ese aprendizaje, partir de un punto más adelante y entonces aprovechar al máximo este proceso, ¿no? Entonces, es súper normal, no se desanimen, sí pónganse un límite, porque no es, oye, ya llevo validando mi idea 5 años, híjole, quizá ya es demasiado, ¿no? Y es ahí donde justo entra el tema del pivoteo, ya después de dar toda una vuelta. El pivoteo es súper sencillo, tú tienes una meta clara, pero puedes girar, puedes subir, puedes bajar, ¿no? Y eso nos remonta mucho, o un ejemplo muy claro es con el básquetbol, ¿no? Entonces tú llegas, tienes la pelota, sabes que quieres anotar en la canasta contraria, pero para poder evitar esos eh, eh, al contrincante, para esos obstáculos que tú tienes para poder anotar en el aro, tú pues te tienes que agachar, te tienes que mover, tienes que subir. La parte importante es no pierdes el foco de que quieres anotar un punto. En el emprendimiento es exactamente lo mismo, es tú tienes un foco muy claro
y una labor importante del emprendedor es tener clara la visión, pero se vale pivotear, se vale moverte, se vale agacharte, se vale darte la vuelta, se vale buscar otras alternativas e incluso otras gentes y otras personas que te puedan ayudar para alcanzar ese objetivo. Ese objetivo podría ser propósito porque yo hay algo que quiero y es mi vida tranquila y quiero mi vida con propósito y quiero este proyecto con propósito, pero sacarle proyecto, negocio y demás al propósito a veces es muy complicado y hacer el proceso largo. Para no irnos muy lejos, Vivian Reyes con Emprende con Éxito, que tú me conociste en esa época, sabes que no es un proyecto de la noche a la mañana, más que viene de que a mí me toca esperar el proceso de una persona que puede durar un año para saber si funcionó o no, o sea, larguísimo este proceso. Entonces, pero yo tenía claro mi propósito, pero llegar allí, digamos que fue complejo, puede ser significativo esa parte que nos acabas de decir para ese objetivo, es ese propósito, pero todavía no sabemos cuál va a ser ese proyecto para tú diseñar en función de ese propósito. Sí, totalmente. Y a mí me gusta mucho hacer la analogía con la bicicleta, ¿no? Cuando tú vas a aprender a andar en bicicleta, utilizas un determinado tipo de bicicleta, que muy posiblemente no sea la bici que vas a tener para toda la vida. Ujú. Es más, habrá algunos que se dieron cuenta que la bicicleta no era su deporte favorito y que no hayan comprado una bicicleta cuando pueden comprarla. El emprendimiento es exactamente lo mismo, ¿no? Tú estás aprendiendo, te estás dando cuenta si es algo para ti, si no es para ti, y podrás definir si ese primer producto, esa primer bici con la que estás aprendiendo a ser empresario, era la más adecuada o la vas a abandonar y te vas a ir por otra más. Entonces, eso también es importante mencionar. No todos los proyectos que tú lances tienen que llegar a un fin y tienen que ser el proyecto o el producto que tú vas a estar vendiendo toda tu vida. Es muy válido. Incluso hay proyectos que por definición o hay negocios que por definición sabes que van a morir en un periodo determinado. Entonces, aquí lo importante pues es aprende rápido, aprende barato, pero insisto, aprende. La parte fundamental es el aprendizaje. No nada más haz las cosas por hacerlas y ya abandona todo, es retroalimenta, conceptualiza, analiza, bueno, toma mejores decisiones en ese proceso de toma de mejores decisiones. Me encanta y me encanta la idea de la bici, Carlos. Yo creo que con esto de la bicicleta tenemos que hacer algo porque me encantó ese ejemplo y con mucho atrevimiento, pues en algún momento tomaré el ejemplo citándote porque me gusta, creo que se le puede sacar bastante a esta analogía de la bicicleta. Y ya para terminar, porque yo quiero que aquí esté nuestro reto de esta semana cuando hablan de prototipos, eso es conmigo. Yo vendo pasteles, prototipos es conmigo. Cuando hablo de prototipos, yo me imagino que eso es para ingenieros en el taller de la Universidad de los Ingenieros de los Diseñadores y mucho más. Yo soy un coach, yo soy un psicólogo, tengo unos programas, menos que prototipos conmigo porque seguramente eso es físico. ¿Qué es? ¿Qué son los prototipos? ¿A quién les sirven? ¿Para qué nos sirven? ¿Y cómo podemos hacer alguno? Ujú. Un prototipo es ese producto o servicio, porque también se pueden prototipar servicios, que te va a ayudar para aprender y que y que son primeras versiones de un producto que tú quieres perfeccionar. Entonces, cuando tú empiezas a preparar pasteles, pues haces tus primeras pruebas para ver si te quedan o no te quedan y lo empiezas a mejorar hasta que ya tienes ese producto que tú podrías construir. Cuando tú eres un psicólogo y quieres desarrollar un proyecto donde tú puedas dar terapias, pues la metodología a través de la cual tú des una terapia, podrías tú empezar a prototiparla. Entonces, ¿qué significa esto? Empezar a definir cuáles son las características que va a tener y poder ofrecer esas primeras versiones de tu servicio. Hay otro término, y que era con lo que tú comentabas, es que de repente hablan de prototipo, pretotipo. Efectivamente, viene mucho de la parte técnica, tecnológica de ingenieros, pero que aplica perfectamente para cualquier producto que no necesariamente es de base tecnológica. Y el pretotipo, que es incluso un prototipo, incluye que tú ya invertiste un algo para poder ejecutar eso. Y un prototipo lo que te ayuda es a validar una idea,
a ver si eso realmente puede ser funcional o no. Entonces es el pasito previo antes de que te animes a comprar las cosas y hacer esa prueba que ya es funcional. Y por eso depende cuál es el momento en el que tú estás ejecutando, tendrás que desarrollar o un prototipo o un prototipo. También depende de la magnitud de tu proyecto. Oye, es que yo estaba pensando construir un edificio. Ok, tienes que ir a esa parte previa porque si tú ya empiezas a comprar el terreno y a construir todo, pues ya es una inversión súper grande. Pero ¿por qué no empiezas con unos ciertos planos, con unos ciertos renders que tú empieces a mostrar? Y es lo que vemos en el caso de este tipo de industria, ¿no? Muchas veces hay preventas. Todavía no hay nada construido, pero estás haciendo una preventa y lo estás haciendo simplemente con los planos y con los renders. Entonces ahí tú estás validando si la gente está considerando valioso ese producto o no. Y vuelvo al mismo tema, es que yo lo que quiero es dar unos cursos. Oye, pues primero tendré que tener un temario, tendré que definir una posible duración del tiempo y entonces empezaré a ver si la gente le atrae ese tipo de curso al que yo estoy lanzando. Entonces, este prototipo o prototipo que tú estás construyendo, definiendo esas características, te van a ayudar. Y creo que el ejemplo perfecto es el de la casa que te comenté, ¿no? El prototipo ya tienes la casa construida, el prototipo tienes los renders. Tú eso lo puedes llevar a tu negocio, a tu proyecto y tratar de definir cuál es ese paso previo. Es decir, como en los proyectos de inversión de sobre planos está la casa modelo, o sea, yo voy, miro y con eso tomo decisiones. Aquí tú hablabas cuando me decías de validar en el mercado que las empresas, y esto pasa con los programas de televisión, que tengo un programa piloto, es decir, yo voy a lanzar mi magazine y tengo un primer programa con los invitados, o sea, todavía no he lanzado el logo oficial, pero este es el piloto, quiero que así sea el programa. En el tema editorial acá en Colombia, en Cali, no sé si es solamente de Cali, le dicen el machote, que es la revista y es impresa digital porque todavía no se ha pasado a litográfica. Para las personas que tienen cursos, entrenamientos, podríamos decir que su programa piloto es hacer su primer curso, lanzarlo y validarlo allí. O sea, puede ser un programa piloto, le podríamos decir. Sí, totalmente. Sí, sería lo mejor y sobre todo es algo que termina siendo súper barato, ¿no? Para alguien, digo, incluye tiempo, sí, pero muchas veces, pues es algo, digo, eventualmente te lo vas a tener que pagar si es una inversión, porque podrías estar haciendo algo que quizás sí te dé dinero o te dé más dinero, pero tú estás probando, entonces tu programa piloto puede ser ese primer curso completamente. Y ahora sí, a la acción, como nos gusta. Reto de esta semana y yo aquí sí quisiera pues que con este podcast escuchándonos, que te voy a dejar todos los datos acá en nuestras redes sociales, estamos en diferentes medios, quiero que te hagas notar si has seguido este proceso y quiero saber cuál es tu prototipo, qué tienes en mente, qué producto o servicio vas a lanzar, que nos cuentes, que me escribas a mí, que le cuentes a Carlos también. Carlos, ¿cuál puede ser ese buen reto para que demos ese paso y ya podamos diseñar ese prototipo? ¿Qué recomendaciones? Ujú. Pues tal cual, comenzar a hacer eso que pensamos que podíamos hacer. Depende de tus recursos, depende tu tiempo y tu producto o servicio. Puede ser el prototipo, diseñando esas características, haciendo esos primeros dibujos, o puede ser ya ejecutar un algo. Si tú tienes un producto de alimentos, prepara esos alimentos y sal a vender o empieza a vender con tus conocidos. Si tú tienes otro servicio porque tú quieres dar un curso, pues entonces diseña ese primer curso y véndelo. Hay dos, dicen que no hay mejor validación que la venta. Se vale que tú des un curso gratuito para que hagas una prueba. Estás aprendiendo y quizá tú estás viendo si el tiempo te da y qué características estás desarrollando. Se vale también hacer eso. Pero si ya lo diste una vez gratis, de lo que tú hayas aprendido y mejorado, entonces ahora lánzalo y cóbralo. Y entonces vas avanzando en ese proceso de validación. Perfecto, ahora sí llegamos al final. Carlos, como siempre, muchas gracias por esa valiosa información y créeme que con esta información vamos a poder formalizar y como dices tú,
unificar nuestro lenguaje para poder abrirnos a nuevos aprendizajes en la parte de emprendimiento, la parte empresarial, de una manera profesional. Así que muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti y muchísimo éxito en los proyectos que van desarrollando. Bueno, así que ya tienes nueva información. Esta vez no es para tu estrategia, esta vez es para la acción. Vamos a validar esa estrategia que tienes en papel, así que estaremos muy pendientes de ti en nuestras redes sociales. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta aquí nuestro podcast Emprende con éxito. Tu momento de actuar es ahora. Diseña y acciona tu estrategia personal y de negocios. Encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconexito.co. Déjanos tu mensaje y comparte esta información.